¿Sabes por qué ese amigo tuyo que siempre come de todo no engorda nunca? La respuesta no está en si pertenece a un somatotipo u otro de esos en los que la nutrición moderna encasilla los cuerpos de las personas. ¿Qué va? Es mucho más fácil de entender una vez que conoces la explicación. La realidad es que no engorda, porque su cuerpo tira una gran parte de la energía que produce y la tira en forma de calor. Él, como tú sabes perfectamente, no hace más dieta que tú, simplemente lo que tiene es un software metabólico que está programado para desperdiciar carbono. Y en este vídeo lo que voy a hacer es explicarte y enseñarte a programar tu software para que tú también puedas hacer lo mismo. Pero empecemos por el principio. Si tu objetivo es perder 10 kilos de grasa, por ejemplo, la pregunta es, ¿te has planteado cómo la vas a perder? O más bien, dicho de otra manera, ¿por dónde van a salir esos 10 kilos de grasa? ¿Tú crees que lo harán en forma de sudor? ¿O saldrán por la orina? ¿O se evaporarán por calor? La mayoría de la gente cree que la grasa se suda. ¿Y cuántas veces me imagino que habrás oído decir aquello de me voy al gimnasio porque necesito sacar todo lo que he comido este fin de semana o me voy a correr? Sin embargo, la realidad es que el sudor solo es agua y electrolitos. Por ahí no sale la grasa. Y lo entenderás más adelante en el vídeo. El sudor es solamente un sistema de refrigeración para tu cuerpo. Es algo así como el líquido de un radiador que lo que consigue es evitar que el motor se funda. Y hay otra cosa más que deberíamos plantearnos si vamos a hablar de engordar o de adelgazar. Y es hacernos la gran pregunta, ¿qué es la grasa corporal? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿De qué está formada la materia de la grasa? ¿Es mantequilla? ¿Es aceite? ¿Es agua solidificada? ¿Qué es la grasa? Pues verás, no es ninguna de esas cosas. La grasa es carbono. Eso es lo que forma la masa real de la grasa. Y ahora, con esto que te acabo de decir, me imagino que te has quedado, como mínimo, parado. ¿Carbono? ¿Mi grasa es carbono? Pero si la grasa es blanda, es amarillenta y gelatinosa, ¿cómo va a ser eso carbono? Y la verdad es que tienes razón. A simple vista es más que evidente que la grasa no se parece en nada a un trozo de carbón o a la mina de un lápiz. Pero aquí es donde entra la ingeniería de materiales de tu cuerpo. Tú piensa en un edificio de hormigón. Por fuera ves esas magníficas paredes lisas y la pintura, pero lo que realmente sostiene el peso del edificio, lo que le da su masa, es el esqueleto de acero que hay por dentro. Y ese acero, tú rara vez lo ves, pues en tu grasa pasa exactamente lo mismo. Esa apariencia gelatinosa es solo el envoltorio. Pero si bajamos al nivel de los átomos, el triglicérido que forma la grasa es una cadena larguísima de átomos de carbono que están enganchados unos a otros. El carbono es auténticamente el material de construcción, es la viga maestra de la grasa en tu cuerpo. Y fíjate si es importante que aunque la molécula de grasa tiene también hidrógeno y oxígeno, el carbono es el que realmente aporta casi todo el peso. De cada kilo de grasa que tienes en tu cuerpo, la inmensa mayoría de la masa real es puro carbono organizado de una forma invisible. ¿Y por qué te cuento todo esto? Me imagino que te preguntarás. Pues muy sencillo, porque
para mí es vital que lo comprendas si quiero que a continuación sigamos hablando de peso. Porque, como seguro que lo entiendes, el hidrógeno y el oxígeno son ligeros, son como el aire en un globo, pero el carbono es denso y es el carbono el que marca tu peso en la báscula. Pero para que veas cómo entra este material en tu sistema, vamos a hacer una cosa, vamos a seguirle el rastro a la comida. Es muy sencillo, todo empieza en tu boca. Una vez que has masticado y tragado, tu sistema digestivo funciona como una auténtica planta de desguace. Rompe los alimentos en piezas diminutas para que crucen la frontera del intestino y tu cuerpo, que es un auténtico gestor de energía, pero obsesivo, si esas piezas ve que no las utilizas de inmediato, activa un protocolo de ingeniería de almacenamiento que se llama lipogénesis. Y básicamente lo que ocurre es que tu hígado y tus células cogen esos restos de glucosa y ácidos grasos que no vas a utilizar y los ensamblan de nuevo. Tu cuerpo lo que hace es que junta 3 cadenas de ácidos grasos con una molécula de glicerol y eso da como resultado el triglicérido que acabará guardado en tu cuerpo como grasa. Esa grasa es un tejido adiposo tal cual la ves o la tocas en tus michelines o en tu tripa si la tienes. Y mientras la grasa está quieta, se guarda dentro de unas células que se llaman adipocitos y ahí espera tranquilamente a que el cuerpo un buen día le pida energía. En esta fase, la grasa ni es energía ni es gas, es solo materia almacenada. Y tú, si pudieras mirar dentro de una de tus células de grasa, lo que verías sería algo equivalente a una gran gota de aceite. A la temperatura de tu cuerpo, que son más o menos 37 grados centígrados, la grasa no es sólida como una piedra, ni tampoco líquida como el agua. Tiene esa consistencia blanda y flexible y amarillenta que nos recuerda a una especie de gelatina densa. Pero, verás, aunque tú la sientas como una gelatina blanda, su estructura molecular en realidad es rígida y pesada. Está formada por billones de moléculas de triglicéridos y si pudieras estirar una sola de esas moléculas de triglicéridos, verías que tiene 3 patas larguísimas y esas patas son cadenas de átomos de carbono que están enganchados uno detrás de otro, como si fueran los eslabones de una gran cadena de acero. Así es que, aunque por fuera la percibas o la veas blanda por una cuestión de temperatura o de empaquetamiento, en realidad es carbono puro en su esencia. Esta es la batería de alta densidad que tú has ido cargando en tu cuerpo átomo a átomo. Pero la realidad es que esa grasa no es solo masa acumulada. Además de eso, es tensión pura. Tu grasa es el almacén de seguridad más perfecto que existe. Es materia física que puedes tocar, por supuesto, pero en realidad es un depósito de energía que tu cuerpo ha ido guardando con una única intención: tener combustible de sobra para cuando llegue el momento de la necesidad. Verás, la grasa es literalmente tu seguro de vida en forma de reserva energética esperando a ser reclamada. Pero claro, aquí es donde mucha gente se confunde. Para que lo comprendas, la energía no está dentro de los átomos como si fuera agua dentro de una botella, porque si esto fuera así, para sacar esa energía tendríamos que romper el átomo y eso
como estoy seguro que sabes perfectamente, eso es lo que ocurre en una explosión nuclear. Pero resulta que tu cuerpo no es un reactor nuclear, no va a romper el átomo. Tu cuerpo es un reactor químico de precisión. Y la energía es la tensión que los mantiene unidos, es decir, no está dentro del átomo. Imagina un arco tensado. La energía no está ni en la madera ni en la cuerda, está en la tensión que se genera cuando tiras de ella. Y mientras el arco esté así, hay energía guardada. Pues en tu grasa pasa exactamente lo mismo. Los átomos de carbono están tensados unos contra otros con una fuerza tremenda. Y esa fuerza, ese pegamento, esa es la energía que a ti y a mí nos permite estar vivos. Pero aquí viene el problema de ingeniería que probablemente nunca nadie te ha explicado. Resulta que para liberar esa energía tienes que romper el arco. En el momento en que tu cuerpo suelta la cuerda, porque tú necesitas la energía para caminar o para pensar, o la estructura, por lo que sea, la estructura se rompe en 1000 pedazos. Tú te quedas con la energía, sí, pero también te quedas con un montón de astillas que han quedado esparcidas por la célula. En tu biología, esas astillas son los átomos de carbono. Y aquí hay que hacer el razonamiento de una manera implacable. Resulta que el carbono, por su propia naturaleza física, es un sólido, eso no lo vamos a cambiar. Y si dejas esos átomos sueltos dentro de tus células, lo que estarás haciendo es llenar tus motores biológicos de auténtico polvo de hollín. Es como una chimenea. Si quemas leña pero no dejas que el humo salga, pues la ceniza termina por apagar el fuego. La conclusión es que el carbono libre que ha quedado después de utilizar la energía se convierte en auténtica basura atómica que colapsa tu sistema si no resuelves el problema. Y es un problema urgente que el cuerpo tiene que resolver casi al instante. Entender esto que te comento te ayudará a entender también, por ejemplo, que para eliminar esa gelatina no basta con moverla o masajearla, como anuncian algunas máquinas. No es un aceite o un gas, es carbono. Y cuando lo has separado porque has necesitado la energía, lo que te queda es un sólido dentro. Por tanto, no sirve para nada masajear. La grasa no va a desaparecer si masajeas. Pero déjame que me detenga aquí y que de una forma organizada te explique el proceso con sus diferentes fases. Porque te tengo que hablar de la reorganización de los átomos. Y esto en realidad ni es magia, ni al reorganizar algo vamos a hacer que desaparezca algo. Lo único que ocurre es que se cambia de pareja. Y por lo llamativo que es, atención a lo que te voy a decir, por lo llamativo que es lo que te voy a contar, tampoco quiero que pienses que me he fumado algo raro antes de ponerme a grabar el vídeo. Es decir, no estoy fumado mientras que te cuento el vídeo, porque, verás, es básico que entiendas el proceso para que puedas entender el conjunto del vídeo y te va a sorprender. Vayamos a la primera fase, el desmontaje. Cuando tu cuerpo necesita energía, ya te lo decía antes, va a esa gelatina, al triglicérido, y lo que hace es que empieza a romperla. Y es entonces cuando empieza una auténtica operación de desmantelamiento industrial. En esta fase, el cuerpo no disuelve la grasa, lo que hace es cortarla con herramientas de precisión, como te estoy comentando. Y este es el paso a paso del proceso. Vamos a bajar al detalle. Primero, el cuerpo emite la orden de trabajo o la señal, porque el cuerpo no rompe grasa porque sí, necesita una orden para empezar a hacerlo. Y cuando tus niveles de azúcar bajan, o cuando empiezas a moverte,
el cerebro lo que hace es que despacha a sus mensajeros químicos directos hacia la grasa y les da una instrucción clara, que es la que llevan a la grasa. Les dice a la grasa, le dicen cuando llegan, necesitamos energía, así es que abrid los almacenes. Y es después de esto cuando llega el segundo paso en el proceso de corte de la grasa. En cuanto la señal ha llegado a la célula activa unas enzimas que se llaman lipasas. Tú piensa en ellas como si fueran unas tijeras moleculares de alta precisión. El triglicérido es como una pieza de Lego. Son 3 cadenas largas de ácidos grasos, que son las vigas de carbono, y una base de glicerol, que es la pieza que las mantiene unidas. De hecho, esta última pieza es algo así como se le conoce como el chasis o como la columna vertebral de la molécula de grasa. Es como, piensa en ella como un cierto pegamento, ¿no? Y aquí me detengo un momento para hacerte un breve apunte. Este es el motivo por el que la grasa que tienes en el cuerpo se llama triglicérido. Porque lo entiendas bien, tri, porque tiene 3 cadenas largas de ácidos grasos, que son las vigas de carbono, y glicérido, porque todas ellas están enganchadas a una sola molécula de glicerol. Ya sabes, el origen del término triglicérido. Y un dato curioso más que te gustará conocer en este contexto. Verás, el glicerol físicamente es muy curioso, es un tipo de alcohol de azúcar pero que no se exhala. Y si lo vieras fuera del cuerpo es un líquido espeso, dulce y transparente, casi como un almíbar o una melaza. Y esa textura pegajosa es, en gran parte, la que le da a la grasa la consistencia blanda y flexible de la que estábamos hablando hace unos minutos. Pues bien, volvamos a las lipasas, esas enzimas que te contaba que actúan como tijeras, van directas a las uniones y mediante una reacción química lo que hacen es que cortan los enlaces. En ese momento, la molécula de la que te estaba hablando deja de existir como un bloque sólido y se divide en sus componentes. Por un lado, el glicerol, que el cuerpo puede usar como azúcar, y por otro, los ácidos grasos, que son esas largas cadenas de carbono que guardan toda la tensión, es decir, la energía potente. Y como estoy seguro que entiendes esto, se produce no por estética o por capricho, es una cuestión auténtica de demanda y oferta energética. Los sistemas operativos del cuerpo detectan una bajada en el combustible de reserva inmediata y simplemente lo que hacen es que dan la orden de trabajo. Para que lo comprendas desde la lógica de la ingeniería de precisión, el proceso arranca por un estado de necesidad sistémica. Esta sería la terminología técnica. Tu sangre siempre lleva una cantidad de azúcar, es decir, glucosa circulando, y esa es la energía rápida, la que el cerebro y la que los músculos usan para su día a día cotidiano. Pero verás, en cuanto esa cantidad baja, porque estás haciendo ejercicio, porque llevas horas sin comer, o porque el cuerpo simplemente detecta una demanda extra, entonces el sistema entra en lo que yo llamo un protocolo de rescate. Y en ese momento el cerebro envía una orden a través de hormonas como la adrenalina o el glucagón. La primera, la adrenalina, es la chispa de acción y la segunda, el glucagón, es el gestor de la escasez. Y verás, son como mensajeros que corren hacia la caja fuerte, que es la grasa, porque han detectado que el azúcar en sangre está bajo mínimos y es su forma de decirte, no te preocupes, no nos vamos a quedar sin combustible. Y cuando esto ocurre, el cuerpo lo que está básicamente haciendo es buscar algo más
que la energía en la grasa. El cuerpo, verás, se enfrenta a dos necesidades diferentes y lo que busca es obtener dos tipos de moneda diferentes también. Por un lado, necesita enviar energía pesada a los músculos y al corazón. Para eso necesita de la energía que está guardada en los ácidos grasos, esa tensión de la que te hablaba. Y esa es una energía pesada y es una energía que además es de larga duración, es algo así como el gasoil para un camión. Y por otro lado, necesita de la energía rápida, que es esa energía que te ofrece el azúcar, porque hay órganos, como por ejemplo el cerebro, que la prefieren sobre la energía pesada, porque les permite reaccionar más rápidamente. Y por tanto, necesita el glicerol, que como te decía, es como una especie de azúcar de energía. Y aquí solamente un comentario muy fácil. Si no tuviéramos este sistema, simplemente no podríamos mantenernos vivos y operativos, porque una vez que se te terminara el azúcar del desayuno, caerías desmayado. La grasa, la tienes que ver así, es nuestro seguro de vida. El problema es que como es tan eficiente guardando energía, el cuerpo solo decide romper el arco, es decir, llamar a la grasa, romper esa tensión cuando realmente no tiene otra opción fácil a mano. Y es por eso que decimos que para perder peso hay que generar la demanda y obligar al cuerpo a que necesite esa energía y ese azúcar para que no tenga más remedio que ir a buscarlo, a tus michelines, a la grasa. Pues bien, aclarada esta parte, ahora volvamos a donde estábamos. Te he explicado hace un momento la primera fase en el proceso de desmontaje de la grasa y los dos primeros pasos de esa primera fase. Por un lado, la orden de trabajo o la señal del cuerpo poniendo en marcha el proceso y, por otro lado, el proceso de corte de la grasa mediante las lipasas. Pues bien, ahora ya tenemos la grasa cortada y es ahora cuando llega la tercera parte, el transporte al reactor o la mitocondria. Pues bien, una vez que las lipasas han cortado la grasa, estos ácidos grasos salen de la célula y entran en la sangre y viajan montados en proteínas hasta que llegan a su destino final, que es la mitocondria, que es al final, como te decía, el reactor de energía dentro de tus células. Y aquí, verás, no te olvides que el gran motivo para emitir la orden era necesitamos energía extra. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque ahora entenderás que si no, el cuerpo no te la iba a dar. Y verás, para que la energía se libere, el ácido graso no se quema simplemente de golpe como si fuera un papel. ¿Qué va? Tiene que entrar en un proceso de ingeniería mecánica circular que los científicos llaman beta-oxidación. Y ahora verás, tú imagínatelo como una guillotina industrial automática. Esa cadena larguísima de carbonos que han viajado por tu sangre entra en la mitocondria y se coloca bajo la cuchilla. Y esta máquina no corta al azar. Está programada para una sola tarea: seccionar la cadena en trozos exactos de 2 en 2 eslabones. Y lo convierte en un proceso rítmico y constante, como el segundero de un reloj de precisión que va reduciendo esa viga de acero en piezas pequeñas llamadas acetil-CoA. Cada vez que la guillotina cae y corta 2 eslabones, se libera esa tensión que te mencioné antes, y esa es la energía que a ti y a mí nos mantiene vivos. Pero lo que queda después de cada corte son esos 2 átomos de carbono sueltos. Y esto nos lleva a la segunda parte, a la segunda fase, que es la limpieza del oxígeno, o podríamos llamarla también el rescate molecular. Verás, una vez que la guillotina ha hecho su trabajo,
y ha dejado esos trozos de carbono sueltos, tu célula se encuentra en una situación muy grave. Recuerda lo que te dije hace unos minutos, el carbono es un sólido y es hollín que amenaza con atascarlo todo y está dentro de tu célula. Pues bien, es aquí donde entra en juego el verdadero héroe de esta historia y es alguien que tú traes contigo en cada bocanada de aire: el oxígeno. Tú piensa en el oxígeno no como algo que simplemente está ahí, sino piensa en él como un auténtico equipo de rescate de élite que está viajando por tu sangre. Cuando inhalas, lo que estás haciendo es enviar billones de estas moléculas dentro de tu cuerpo con una misión suicida: entrar en la célula y secuestrar a las astillas de carbono antes de que colapsen el sistema. ¿Y cómo lo hace? Verás. El oxígeno actúa como un imán implacable. Tiene una afinidad eléctrica tan potente por el carbono que en cuanto lo ve, se lanza sobre él. Y lo que tienen es una atracción irresistible. Pero no lo veas como un choque violento, porque no lo es. Es lo que en biofísica llamamos una combustión fría. Recuerda que la guillotina en la mitocondria trabajaba de una forma rítmica, cortando la cadena de grasa en trozos de 2 en 2 eslabones. Pues bien, ahora resulta que tienes ahí, en el centro de tu reactor celular, ese par de átomos de carbono recién cortados. Están desnudos, han soltado su energía y ahora son solo ese residuo sólido del que te hablaba. Y es justo en este punto donde el oxígeno que acabas de inhalar entra en acción como ese imán implacable. Pero ahora fíjate en la proporción, porque aquí la ingeniería es exacta. Para rescatar a esos 2 átomos de carbono y sacarlos de la célula, el cuerpo necesita 4 átomos de oxígeno. Y este es un baile de parejas perfecto. Cada átomo de carbono se abraza a 2 de oxígeno y en ese preciso instante ocurre la transformación mágica. Con esto llegamos a la tercera fase. Lo que era una astilla sólida se convierte en 2 moléculas de CO2, de dióxido de carbono. Yo lo veo como si cada trozo de grasa fuera un preso que intenta escapar de una cárcel y el oxígeno fueran los globos de helio que lo sacan volando por el techo. Sin el oxígeno, el carbono se queda atrapado en el suelo de la celda, pesando, estorbando y bloqueando la salida. Pero en cuanto el oxígeno le da la mano, ese carbono pierde su peso, pierde su forma sólida y se vuelve aire. Este matrimonio molecular ocurre dentro del ciclo de Krebs, que es como la oficina de registro civil de tus células. Y es justo aquí, en la salida de esta oficina de aduanas, donde ocurre y donde se produce la verdadera alquimia del peso. Allí es donde se firma el contrato. El carbono deja de ser parte de tu grasa, de tu Michelin, y se convierte oficialmente en un gas de exportación. A partir de aquí ya no hay marcha atrás. El peso ha dejado de ser masa y ha empezado su viaje de salida hacia tus pulmones. ¿Ves ahora por qué es imposible adelgazar sin una buena oxigenación? Si no tienes suficientes imanes de oxígeno entrando por tus pulmones, esos pares de carbonos que la guillotina va soltando se amontonan, el proceso se detiene
Y tu cuerpo, por pura supervivencia y para no colapsar de basura atómica, simplemente deja de quemar grasa. Y en el momento en que el oxígeno se abraza definitivamente al carbono, la materia se rinde. Aquella viga de acero pesada, aquella gelatina amarillenta que tenías en la cintura, deja de existir como algo sólido. Al unirse dos átomos de oxígeno con uno de carbono, acabamos de fabricar una molécula de CO2, el famoso dióxido de carbono. Y aquí es donde la ingeniería de tu cuerpo se vuelve absolutamente poética. Lo que antes era un Michelin que podías pellizcar, ahora es un gas volátil. Es como si hubieras cogido un ancla de plomo y la hubieras convertido de repente en un globo de helio que se lanza hacia el cielo. Ya no pesa dentro de ti, ya no ocupa lugar en tu estructura. Ahora es ligero, es invisible y, sobre todo, sabe fluir. El CO2 se disuelve en tu sangre y utiliza tus venas como una cinta transportadora de alta velocidad que se dirige hacia un único destino, tus pulmones. Es decir, has dejado de ser tú para convertirte en parte de la atmósfera, si quieres que esta interpretación libre. Es decir, literalmente tu grasa está esperando a que tú abras la boca para salir volando. ¿Y qué ha ocurrido? No es que la grasa se evapore por calor. Lo que ha ocurrido es que tu cuerpo la está desmantelando químicamente. Has cogido los ladrillos pesados de tus michelines, es decir, el carbono, los estás pegando a globos de helio, que son el oxígeno, y los estás soltando por la boca y por la nariz. Por eso la báscula baja, porque ahora hay menos átomos de carbono dentro de ti. Simplemente los has expulsado al aire. O sea que ni es porque hace calor, ni porque te das un masaje, ni tampoco porque te das una sauna. No. Has eliminado la grasa expulsándola por los pulmones. Y por eso, cuando alguien te dice he sudado la gota gorda, en realidad lo que te debería de decir es he exhalado millones de átomos de carbono. En fin, quizá algún día lleguemos ahí. Pero verás, tú en esto no estás simplemente cansado, lo que estás es descarbonizando tu cuerpo con cada respiración que llevas a cabo. Y todo esto que te explico, y me imagino que te habrá sonado a novedad, porque más que seguramente antes nadie te lo había contado, es necesario conocerlo para que puedas entender la biofísica real de la pérdida de peso. Estoy seguro que después de este vídeo vas a mirar cada bocanada de aire de una forma completamente distinta, me imagino, porque tú ya no quemas grasa, tú la sueltas mientras respiras. Y ahora que has entendido cómo funciona la maquinaria por dentro, lo que quiero es enseñarte las pruebas del crimen atómico. Porque esto que te acabo de contar no me lo he inventado yo. Resulta que esto tiene nombre y apellidos y los tiene desde hace 250 años. Pero la industria del fitness y de la nutrición han pretendido o han preferido que lo olvides. Y aquí te tengo que hablar de un proscrito de la historia, un científico llamado Antoine Lavoisier. A finales del siglo XVIII, cuando todo el mundo creía que la vida era un soplo místico, Lavoisier decidió tratar el cuerpo humano como lo que es, una máquina térmica. Se encerró en su laboratorio con un conejo y con un invento brillante llamado calorímetro, y calorímetro de hielo en concreto. Lavoisier midió cuánto hielo derretía el calor del animal
y al mismo tiempo midió exactamente cuánto gas exhalaba el animal. ¿Y qué descubrió? Pues descubrió que la cantidad de hielo derretido era proporcional a la cantidad de dióxido de carbono que el animal producía. Su conclusión cambió la ciencia para siempre, porque resultó de ahí que la respiración es una combustión. Lavoisier demostró que tú eres una vela biológica y que la cera es tu grasa y la llama es tu metabolismo. Pero como en este mundo la materia no se crea ni se destruye, Lavoisier nos dejó la prueba de que si el cuerpo pesa menos, es simplemente porque ese peso ha abandonado el organismo en forma de gas. Y aquí es donde entran también los números proscritos, esos que seguro no verás en la etiqueta de ningún batido quemagrasas. En el año 2014, es decir, no hace muchos años, un físico llamado Ruben Meerman retomó el trabajo de Lavoisier y publicó en el British Medical Journal el cálculo atómico exacto de lo que ocurre en tu cuerpo. Y esta historia tiene su punto curioso. Meerman, que no es el típico académico que se encierra en un laboratorio en Australia, es conocido como el científico surfista. Pues bien, la importancia del trabajo de Meerman en nuestro vídeo de hoy no está en que descubriera una ley nueva, que está en que expuso una ignorancia colectiva masiva en el sistema de salud moderno. Lo que hace a Meerman verdaderamente fascinante es que su investigación nació de una pregunta de ingeniero muy tonta. Él perdió 15 kilos y simplemente se puso a contar átomos. Y al mismo tiempo se dio cuenta de que si le preguntabas a un médico, oye, por cierto, ¿a dónde han ido mis 15 kilos? La respuesta solía ser una vaguedad pseudocientífica. Total, que antes de publicar su estudio en el British Medical Journal en 2014, Meerman lo que hizo fue una encuesta a 150 profesionales de la salud, a médicos, dietistas y a entrenadores personales. Y los resultados fueron alarmantes para alguien que busca la ingeniería de precisión. Verás, la mayoría creía que la grasa se convertía en energía o en calor. Pero resulta que esto viola la ley de conservación de la masa. La energía no tiene peso, los átomos sí que lo tienen. No puedes convertir materia en energía pura sin una explosión nuclear. Luego había otros que creían que se convertía en músculo, pero esto sería una alquimia biológica imposible. Esto es como si alguien de repente te dijera que puede transformar un fajo de billetes de papel en una viga de acero. Por mucho que lo intentes, el papel no tiene los átomos necesarios para convertirse en metal. Así de sencillo. Y el músculo, verás, el músculo es proteína principalmente y contiene un elemento crítico que la grasa no tiene ni en un solo átomo de los que tiene, el nitrógeno. Pues bien, de todo el conjunto, solo el 3% de los encuestados supo responder que la grasa se exhalaba. Pero ahora volvamos a la investigación. Meerman lo que hizo fue rastrear, como te decía, rastrear cada átomo de una molécula de grasa promedio. Y al aplicar la esquetiometría, que es la matemática de las reacciones químicas, llegó a unas cifras muy concretas. Y aquí, verás, presta atención a esta contabilidad de ingeniería porque es muy exacta. Para que tú puedas perder 10 kilos de grasa, tu cuerpo necesita inhalar 29 kilos de oxígeno, lo que significa una cantidad masiva de aire. Y de esa reacción química
el resultado final van a ser 28 kilos de CO2 que saldrán por tus pulmones y 11 kilos de agua que saldrán por tus fluidos. Y ahora fíjate en la precisión de lo que te acabo de decir. Si sumas el peso de la grasa, 10 kilos, y el peso del oxígeno, 29 kilos, obtienes 39 kilos. Y si sumas lo que sale, que son 28 kilos de gas y 11 kilos de agua, vuelven a ser 39 kilos. La física es implacable. Aquí no hay desaparición de grasa. Lo que hay es un intercambio de masas. Y tú, si no inhalas esos 29 kilos de oxígeno y no exhalas esos 28 kilos de carbono, los 10 kilos de grasa se quedan exactamente donde están. En tu cintura, en tu tripa, en tu trasero, donde estén. Y aquí te explico dos enseñanzas más de Mirman. Cada vez que exhalamos, estamos soltando aproximadamente unos 40 miligramos de CO2. De esos 40 miligramos, una parte es el escape de haber quemado grasa. Y él calculó que una persona en reposo exhala aproximadamente unos 0,74 kilos de CO2 al día. Si la persona se mantiene sedentaria y come lo mismo que gasta, no pierde peso. Pero si quieres perder 10 kilos de grasa, necesitas exhalar 8,4 kilos de carbono extra, lo que viene a reforzar que el ejercicio no es quemar grasa, el ejercicio es aumentar la tasa de exhalación de carbono. Fíjate la importancia de lo que te acabo de decir. Y por otra parte, Mirman también investigó la densidad energética de la grasa. Y aquí vas a enterarte de un dato sorprendente. Un solo kilo de grasa almacena tanta energía como 7,7 kilos de dinamita, o, medido de otra manera, la suficiente energía como para mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante más de 100 horas. Quizá esta información te permita entender por qué es tan difícil vaciar la batería de grasa. Y eso que tienes en la tripa es auténticamente una obra maestra de la compactación de energía. Lavoisier murió en la guillotina durante la Revolución Francesa y con él parece que se fue la sensatez. Él lo dejó muy bien explicado. Adelgazar no es un proceso de esfuerzo mágico, sino un balance de inventario atómico. Pero el mundo científico, el de la nutrición y el del fitness, no prestaron atención. De hecho, tuvieron que pasar más de 200 años hasta que en 2014 Ruben Mirman demostrara que habíamos olvidado la lección y descubriera que hoy en día el 90% de los médicos y nutricionistas no saben a dónde va la grasa. Como se encargó de investigar y razonar, la gran mayoría cree que se convierte en energía pura, olvidando que los átomos no pueden desaparecer. Al final, como casi todo en biofísica, es sencillo. Si quieres vaciar el almacén, tienes que abrir la chimenea. Pero claro, ahora que entiendes que la grasa es un balance de masas, te estarás haciendo la pregunta del millón. Y es, si esto es física pura, ¿por qué mi cuñado come como un regimiento y está flaco como un demonio, mientras que yo solo, con oler un pastel, ya he ganado medio kilo? La respuesta no está en la cantidad de comida, sino en la eficiencia de tus motores. Piensa en dos coches. Por un lado, un híbrido moderno diseñado para ahorrar hasta la última gota de gasolina. Y por otro, un viejo deportivo de los años 70 que quema combustible a lo loco solo para hacer ruido
y para soltar calor. La persona que no engorda es como ese viejo deportivo. Sus motores celulares son ineficientes en el buen sentido de la palabra y lo que hacen es que desperdician mucha energía en forma de calor. Verás, no son mejores guardando, son simplemente mejores tirando el excedente por la chimenea. En cambio, si tú engordas con facilidad, es porque tu cuerpo es una auténtica obra maestra del ahorro. Es un organismo con una programación biofísica optimizada para la supervivencia. Tus motores aprovechan cada átomo de carbono, lo tensan y lo guardan en la caja fuerte por si vienen tiempos de escasez. Así es que es algo para sentirse orgulloso de ello. Y sí, lo sé, también estoy seguro que más de uno, después de haber visto y oído algunos de mis vídeos previos, me dirá: pero hombre, José María, vamos a ver, si el cuerpo es perfecto, ¿por qué iba a ser ineficiente? Hay algunos que sois verdaderamente espectaculares. Muy bien visto, sí señor. Pero resulta que la analogía que te he puesto tiene truco. Que yo diga que un motor es ineficiente no significa que el motor esté roto. Al contrario, aquí es donde descubrimos que la naturaleza ha diseñado dos tipos de perfección distintos. Resulta que ambos son perfectos, pero ejecutan misiones distintas. Por un lado, tienes la perfección del ahorro, diseñada para que no te mueras de hambre en una cueva. Y por otro, tienes la perfección de la climatización, diseñada para que tu motor no explote por exceso de presión. Esa ineficiencia del que no engorda, en realidad, es una válvula de seguridad para no reventar. Cuando su cuerpo detecta que tiene energía de sobra y que no la va a usar para comer, lo que hace es que abre una compuerta lateral, gracias a la termogenina, y suelta ese exceso en forma de calor. Y esto es una forma absolutamente brillante de mantener la maquinaria limpia y la temperatura alta, en lugar de amontonar trastos en el almacén de la cintura. Así es que no es que uno sea mejor que el otro, es que cada uno está ejecutando un programa de software diferente. Y para entender cómo se decide qué programa ejecutar, tenemos que bajar al nivel microforense. Y aquí tenemos que entrar en el corazón del reactor y observar la danza más increíble de la biología. Verás, dentro de cada una de tus mitocondrias existe el motor más pequeño, perfecto y antiguo del universo conocido, la ATP sintasa. Tú imagínate una turbina nanométrica que girase a velocidades increíbles. ¿Te la has imaginado? Pues ahora te vas a llevar una sorpresa si te la has imaginado. Resulta que esa turbina es real, está dentro de ti y ahora mismo gira a una velocidad de hasta 9000 revoluciones por minuto. Su combustible no es gasolina, son protones, es decir, son partículas de hidrógeno cargadas. Y el proceso es de una precisión quirúrgica. Verás, tu cuerpo crea una presa de protones en un lado de la membrana de la mitocondria. Y como el agua en una central hidroeléctrica, los protones quieren pasar al otro lado. Y la única puerta de salida es la turbina de la ATP sintasa. Al pasar por ella, la hacen girar. Y ese giro mecánico es el que fabrica el ATP, que es la moneda de energía que tus células usan para todo. Es la moneda de tu vida y de la mía. Y aquí es donde ocurre la magia de la programación biofísica. En un cuerpo
programado para la eficiencia, el que engorda con facilidad, la turbina que tiene es estanca. Es decir, ni un solo protón se escapa sin hacer girar la rueda y fabricar energía. Y este es un sistema de ahorro total. Si no hay movimiento que demande esa energía, el flujo se detiene y los carbonos sobrantes vuelven a la caja fuerte. Y si no usas la energía para correr un maratón, el cuerpo dice con toda tranquilidad: perfecto, me sobra material, vamos a fabricar algunos triglicéridos más. Así de sencillo. Y terminan convertidos en grasa. Pero, ¿qué pasa en ese motor deportivo que te mencionaba antes, el de la persona que come de todo y que no engorda? En el motor de esa persona hay una programación biofísica distinta. Sus mitocondrias tienen fugas deliberadas. Esto es la gran diferencia. Y me dirás, ¿cómo es eso posible en un cuerpo de tan alta perfección como el nuestro? Pues, verás, bastante sencillo de responder. Ya sé que te sorprende que te diga estas cosas, pero resulta que esa proteína de la que te acabo de hablar, la termogenina, tiene por función abrir pequeñas compuertas laterales o pequeños túneles de derivación en esa presa de la que te estaba hablando. Y al abrirse estos pasos laterales, los protones que están deseando cruzar al otro lado dejan de hacer fila en la turbina y se escapan por los lados. Y aquí ocurre el fenómeno biofísico definitivo. Al no haber un giro mecánico que fabrique ATP, toda esa energía cinética de los protones se roza contra la membrana y se convierte, por puro rozamiento molecular, en calor radiante. Y esta es la gran diferencia entre uno y otro. Esto es lo que llamamos desacoplamiento mitocondrial. Y aquí te aclaro, no es que el motor funcione mal, no, es que el sistema ha decidido que en este momento la prioridad no es fabricar moneda, es decir, energía para guardar, sino mantener la presión del reactor baja y la calefacción encendida. Estas personas son calefactores andantes, porque su chimenea está siempre abierta. Y me dirás, bien, lo entiendo, pero vamos a ver, ¿esto no es un error de diseño? ¿Cómo es posible que el cuerpo tenga funcionalidades para desperdiciar energía? Pues fíjate bien, porque aquí la ingeniería de la naturaleza nos da una lección de humildad. En ingeniería, la eficiencia absoluta no siempre es el objetivo. El objetivo es siempre la supervivencia. Tú imagina un coche de Fórmula 1. Es increíblemente eficiente para correr, pero si lo dejas al ralentí en mitad de un invierno polar, el motor se congela y se rompe. El Fórmula 1 no tiene un sistema para generar calor si no se mueve. Nuestro cuerpo, en cambio, tiene que mantener una temperatura constante de 37 grados centígrados, pase lo que pase fuera. Y la termogenina, o la UCP1 para los amigos de la ciencia, es en realidad un auténtico bypass de seguridad. Su finalidad no es desperdiciar por desperdiciar, no. Su función es la termogénesis, es decir, fabricar calor cuando el cuerpo lo necesita, sin tener que recurrir a los escalofríos o al movimiento. Esto es como si tu casa tuviera una caldera que cuando detecta que la temperatura baja decide quemar más gas para encender las luces. Y lo hace para que los radiadores calienten las paredes. Es una imperfección que va. Al contrario, es la perfección de la adaptabilidad.
Esa persona que come de todo y no engorda no es que tenga un motor roto, ¿qué va? Es que tiene un sistema donde la prioridad de la caldera interna es muy alta. Sus mitocondrias han decidido que es mejor mantener el cuerpo caliente y el metabolismo activo que estar guardando cada átomo de carbono en el sótano. En definitiva, es un mecanismo de protección contra el estancamiento. Y cuando el flujo de energía es demasiado alto y no lo estamos gastando, el cuerpo lo que hace es que utiliza estas compuertas laterales de la termogenina para aliviar la presión del sistema. Si no tuviéramos esta fuga deliberada, nuestra presión interna de protones sería tan alta que acabaríamos dañando nuestras propias membranas celulares. Así es que la próxima vez que pienses en esa fuga, no pienses en un motor viejo que gotea aceite. No. Piensa en la válvula de escape de una locomotora de vapor que suelta presión para no explotar y de paso mantiene calientes a los pasajeros. Y aquí es donde entramos en la técnica microforense de la programación biofísica. Lo que diferencia a ese comedor insaciable y delgado de los demás no es su fuerza de voluntad, es su grasa parda. La mayoría de la gente piensa que la grasa es solo una masa blanca y gelatinosa, como la de la que te hablé al principio, pero en realidad nosotros tenemos dos tipos de almacenes. Tenemos el almacén de la grasa blanca, que es el almacén de logística, es decir, el ladrillo pesado, pero la grasa parda es literalmente una estufa y se llama parda porque está saturada de mitocondrias. Es un tejido que no está diseñado para guardar energía, sino para quemarla por diseño. Y es dentro de esa grasa parda donde la programación biofísica activa esa proteína de la que te hablaba, la UCP1 o termogenina. Es algo así como un hacker que se mete en el sistema de la ATP sintasa y le dice: olvida fabricar ATP, deja que los protones fluyan libres. Y cuando esa proteína está activa, tu cuerpo deja de ser eficiente. Y en este contexto, ser ineficiente es el mayor regalo que te puede dar la biología. La persona que no engorda tiene una programación donde su grasa parda está siempre encendida, convirtiendo el exceso de comida en calor radiante de una forma constante. Sus mitocondrias no están rotas, simplemente están programadas para el desacoplamiento. Y aquí la pregunta es evidente. ¿Se puede optimizar la oxidación? ¿Le puedo decir a mi cuerpo que deje de ser un ahorrador obsesivo? Y sí, sí que puedes. La programación que tenemos no es una cadena o una sentencia, una cadena perpetua. Es decir, tu cuerpo no es una estatua de mármol, es un sistema dinámico que responde al entorno. La optimización de la oxidación no se consigue comiendo menos, sino enviando las señales adecuadas a la ATP sintasa para que empiece a desperdiciar energía en forma de calor. Me imagino que una vez que te he puesto delante de los ojos esta realidad atómica, es más que probable que tú te estés preguntando, pero vamos a ver, ¿y qué puedo hacer yo con esta nueva información mañana por la mañana, cuando me levante? Porque, claro, llevas toda una vida escuchando que si quieres perder peso, la única forma es una simple resta, comer menos de lo que gastas. En pocas palabras, es algo que yo llamo la contabilidad del tendero. Entra tanto, sale tanto y lo que sobra se queda en la caja.
Sin embargo, tú hoy ya has visto que tu cuerpo no es una caja registradora, es una obra maestra de la ingeniería de fluidos y de la biofísica. Y por eso quiero que entiendas la gran diferencia entre lo que te han contado siempre y este nuevo camino que te propongo. Cortar calorías es como intentar vaciar una piscina, vigilando solo que no caiga ni una gota de lluvia, y mientras vigilas que no caigan gotas, te olvidas que tienes los desagües atascados. Si tus desagües, que son tus mitocondrias y tus pulmones, no funcionan bien, aunque dejes de comer, el agua se quedará estancada. Es decir, y porque lo entiendas de una forma sencilla, no se trata de comer menos materia. Se trata de que la materia que ya tienes dentro aprenda a salir por la chimenea. Y para que lo puedas entender con total claridad, he preparado para ti 3 nuevas reglas de oro de tu inventario atómico. Esto pretende ser un pequeño manual de instrucciones básico, pero que te permitirá dejar de ser un prisionero de la báscula y poder empezar a ser el dueño de tu propio software biológico. La primera regla es que dejes de buscar el cansancio o el sudor. Elimínalo. Lo que te invito a hacer es buscar la exhalación consciente. Cuando te mueves, cuando caminas o haces ejercicio, tu objetivo no debe ser terminar empapado en sudor, porque ya sabes que el sudor solo es agua con electrolitos que refresca el motor. Tu objetivo es aumentar la demanda de oxígeno. Recuerda la cifra de Mirmar. Necesitas 29 kilos de oxígeno para movilizar 10 kilos de grasa. Si tu respiración es superficial o siempre por la boca, ese oxígeno no llegará con la presión suficiente al reactor celular como para secuestrar el carbono. Plantéatelo de una manera diferente desde ahora. Moverte, en realidad, es una excusa para forzar a tus pulmones a que evacúen ese gas invisible. Y si no hay una buena ventilación, no habrá salida de masa. Así de sencillo. La segunda regla es que si quieres bajar de peso, debes aprender a enviar señales de despilfarro a tus motores. Y fíjate que uso esa palabra despilfarro a propósito. La nutrición tradicional te dice que el hambre es el único camino. Es decir, te invita constantemente a que te vuelvas aún más tacaño con lo que comes. Y yo te digo que el camino que mejor funciona, no te digo que el otro no funcione, pero que el que mejor funciona es enseñar a tu cuerpo a ser generoso con la energía. Y no hay mejor muestra de generosidad que aprender a soltarla. En este sentido, la señal de despilfarro más potente que conoce nuestra biología es el frío. El hambre es una señal de ahorro extremo. El cuerpo se asusta y cierra las válvulas. El frío, sin embargo, es una señal de prioridad de climatización. El cuerpo entiende que mantener los 37 grados centígrados es más importante que guardar grasa, y ahí es donde abre la mano y permite el despilfarro. Y cuando te das una ducha de agua fría, aunque sea solo por 30 segundos, no estás haciendo una penitencia, no lo veas de esa manera. Lo que estás haciendo es enviar un comando eléctrico directo a tu cerebro que le dice de una forma clara: peligro de congelación, prioridad máxima, generar calor. Y en ese instante, tu cuerpo deja de ser un ahorrador tacaño y se convierte en una estufa. Activa tu grasa parda y le ordena a la turbina de la que hemos hablado que deje de fabricar energía para guardar
y que empiece a quemar carbono solo para que no te enfríes. Verás, en ese momento la turbina se acelera, el oxígeno entra a raudales y la grasa empieza a fluir hacia tus pulmones. Pero no porque te estés moviendo más, sino porque tu programación biofísica ha decidido que es más importante mantenerte caliente que mantenerte gordo. Fíjate qué fácil y qué sencillo. En pocas palabras, lo que estás haciendo es obligar a las tijeras a trabajar a destajo, y todo eso sin necesidad, sin ninguna necesidad de pasar hambre. Esto es un cambio de programa. Pasas de estar en un modo almacén a estar en un modo calefacción. Y con esto ha llegado la hora de presentarte la tercera regla, que es la más olvidada de todas, y es muy sencilla. Cuida la lubricación de tus turbinas. ¿Y cómo hacerlo? Pues con la luz solar infrarroja. Verás, tu programación biofísica utiliza la luz para sincronizar los ritmos de las mitocondrias. La ciencia microforense ha demostrado que los fotones de la luz roja matinal, que es esa que no quema, penetran en tus tejidos y activan una enzima llamada citocromo C oxidasa. Esto es como si le pusieras aceite nuevo a la turbina de la ATP sintasa. Vas a conseguir mejorar la eficiencia del reactor y preparar el terreno para que cuando el cuerpo pida energía, la oxidación sea fluida y no se bloquee. Tú puedes comer de la forma más sana del mundo, pero si tus mitocondrias no reciben la información lumínica del sol, la ATP sintasa girará con dificultad. La luz solar del amanecer actúa como un auténtico lubricante cuántico, y cuando sus fotones entran en tu cuerpo, activan una enzima que lo que hace es preparar la célula para que cuando tú necesites la energía, el proceso de oxidación sea fluido y no se bloquee. Sin luz, el carbono se queda pegado a tus células como si fuera hollín en un motor viejo. Como puedes entender, es esencial salir a la calle a que te dé el sol. Y como siempre te comento, si no tienes abundancia de sol por la zona en donde vives, hazlo con lámparas de infrarrojos. Hoy en día están perfectamente desarrolladas, pero ten presente que necesitas que la lámpara te entregue 850 nanómetros. Esto es muy importante porque en las lámparas de infrarrojo la luz de 650 nanómetros es una luz roja visible, es fantástica, pero tiene un problema, que se absorbe casi por completo en los primeros milímetros de la piel. Es genial para el colágeno o para tratar la piel, pero no llega con suficiente fuerza al reactor que realmente quieres activar, la mitocondria, si quieres perder peso. Y tienes que llegar además a las mitocondrias de los tejidos más profundos. Y, sin embargo, la de 850 nanómetros es el infrarrojo cercano y a esta frecuencia. La luz es invisible al ojo humano, pero para nuestra biología se comporta como un auténtico taladro cuántico. Con esta potencia, la luz infrarroja tiene la capacidad de atravesar la piel, los vasos sanguíneos y de llegar varios centímetros hacia adentro, alcanzando los músculos y esa grasa blanca que queremos picar con nuestra tijera de carbonos. Y aquí es donde ocurre la magia de la ingeniería. La enzima que te mencioné, la citocromo C oxidasa, tiene sus picos de absorción de energía más potente precisamente en esas dos bandas. Pero la de 850 nanómetros es la que realmente consigue acelerar la turbina de la ATP sintasa en las zonas donde se acumula la masa que queremos exhalar. Como estoy seguro que has entendido que la optimización no viene de una dieta, sino que viene de las señales
ambientales. El cuerpo, me lo has dicho, me lo has oído decir muchas veces, es un organismo autoprogramable que lee el entorno. Y la buena noticia de este vídeo para ti es que puedes hackear tu propio sistema, puedes forzar el desacoplamiento, puedes convertir tu grasa blanca en grasa parda o grasa beige, en un estado intermedio donde tus michelines empiecen a comportarse como estufas. Verás, no se trata de luchar contra tu cuerpo, sino de cambiar los comandos que recibe la ATP sintasa. La nutrición tradicional trata el cuerpo como si fuera una caja cerrada, calorías que entran versus calorías que salen. Sin embargo, el enfoque al que nos invita la biofísica trata al cuerpo como un sistema de flujo abierto. Contar calorías es como intentar vaciar un almacén colapsado de cajas, solo vigilando que no entren más camiones por la puerta principal. De manera más absurda. Cuando la biofísica te invita a abrir de par en par los muelles de carga traseros para que el stock empiece a circular hacia afuera. Frío. El criterio no es solo cuánta mercancía entra, sino cuántas puertas de salida tú tienes operativas. Es decir, cuán eficientes son tus mitocondrias. Si aplicas este protocolo, lo que estarás haciendo es pasar a una visión de gestionar flujos de energía y de calor donde serán tan importantes la buena salud de tus mitocondrias como tu capacidad de oxigenación. Entender todo esto lo que va a hacer es darte una soberanía biológica que nadie te va a poder quitar. Ya no vas a tener que luchar contra tu cuerpo como si fuera un enemigo al que hay que castigar con hambre. No, ahora ya sabes que es un organismo que solo necesita que le des las órdenes correctas a través de los ojos, la piel y los pulmones. Estás pasando de gestionar la escasez a gestionar la abundancia de energía y de calor. Me imagino que te das cuenta de la diferencia. La nutrición tradicional te pide que te hagas pequeño, que quites, que restes. Y la biofísica te pide que te expandas, que respires, que sientas el frío y que busques la luz para que tu maquinaria atómica haga el trabajo por el que fue diseñada hace millones de años. Y ahora, justo antes del final, te voy a pasar dos apuntes que creo que son necesarios y sobre todo para evitar equívocos. El primero es para aclararte que de lo que te estoy hablando es de ingeniería de precisión. La biofísica no sustituye a la comida, pero logra hacer que la comida funcione. El ayuno que puedas hacer o la dieta que estés llevando es como la logística de entrada. Sin embargo, la biofísica es algo parecido al encendido del motor. Verás, tú puedes tener el mejor combustible del mundo, es decir, una magnífica dieta, y puedes decidir llenar el depósito solo una vez al día, es decir, hacer un ayuno intermitente, pero si resulta que tienes una patata metida en el tubo de escape y las bujías llenas de grasa, el coche no se va a mover. La respiración es tu tubo de escape y es por ahí por donde sale la masa. Y la luz o el frío son las bujías que inician la combustión. Si el escape está atascado, la dieta no te va a funcionar. Y hay un segundo apunte, quizá todavía más importante. La contabilidad de Mirman es como un martillo, científicamente comprobada. No es que respirar adelgace por arte de magia, es que físicamente
No hay otra forma de que la grasa se vaya. Si quieres perder 10 kilos, tienes que sacar 8,4 kilos de carbono por la nariz. Y esta es una ley de aduanas atómica. No es una opinión, no es un inventario. Tú puedes dejar de comer todo lo que quieras, que si no extraes y no exhalas ese carbono, el peso se queda dentro. Y es como es. La dieta puede lograr vaciar el almacén, pero es la respiración quien saca la mercancía a la calle. Así es que la próxima vez que te encuentres respirando un poco más agitado porque estés subiendo una cuesta, unas escaleras, o porque después de esos 30 segundos de agua fría necesitas una mejor respiración, no pienses que te falta el aire, tú piensa que estás abriendo la chimenea. Piensa que cada una de esas exhalaciones es en realidad una victoria física, es un pedazo de ese pasado almacenado que por fin encuentra el camino de salida hacia la atmósfera. Lo que te he contado hoy no es un truco, es una ley universal. Tu cuerpo no es un saco que hay que castigar con hambre o con un ejercicio extenuante hasta el colapso. Tu cuerpo es un sistema biológico que lee el entorno y que se ajusta. Si le das luz artificial, temperatura constante y comida procesada, leerá invierno y escasez y se pondrá en modo ahorro. Si le das luz solar, el impacto del frío y una respiración nasal consciente y profunda, leerá vitalidad y empezará a soltar el lastre. Verás, la clave para lograrlo está en dejar de contar calorías y empezar a fijarte en tu capacidad de exhalación, en reprogramar tu termostato y en vigilar la luz, y no solo el plato. Empieza mañana mismo. No hace falta que cambies de vida de golpe, ni mucho menos. Solo asegúrate de que al menos una vez al día tu cuerpo recibe la señal de que necesita producir calor por sí mismo y de que tus pulmones están listos para evacuar el carbono que te sobra. Tienes el control del panel de mandos. Tienes también el conocimiento de Lavoisier y la matemática de Mirman y la tecnología de tus propias mitocondrias que trabajan para ti. La física no miente y tu cuerpo no olvida cómo tiene que funcionar, solo está esperando a que alguien le dé las órdenes correctas. Así es que respira hondo, exhala tu pasado y empieza a habitar este organismo de precisión que la naturaleza te ha prestado. Si te gustó el vídeo y si crees que puede ser útil a otros, me harías un gran favor si lo compartes, porque me ayudarás a diseminar el conocimiento. Como te digo siempre adelante. Y te leo en comentarios. Muchas gracias.